aquí. Pues este es el que vamos a hacer ahí en SolidWorks para que ustedes hagan los restantes, ¿no? Pero este les puede ayudar para ver cómo se va a componer la simulación, digamos, de este mecanismo. Decíamos que en este L era el marco de referencia, perdón, que era el eslabón más largo, y este S era el más pequeño y era un eslabón pivote que está pues unido al marco de referencia y vale 300 milímetros. En este otro, que es P, vale, según el que hicimos en esa clase, creo que valía 800 o 8, en ese caso eran 8, pero aquí pues nada más lo hacemos múltiplo, 800, Q era 600 y L, que era el eslabón más grande, era 10 en ese caso, que ahora le vamos a poner 1000. Entonces, en base a estas dimensiones, nosotros si quisiéramos hacer pues los ejemplos, ¿no? Del proyecto que dice que tenemos que hacer, utilizar el criterio Grashof para obtener diferentes tipos de movimientos con el mecanismo de 4 barras. Pues aquí ya tenemos dimensiones fijas para un ejemplo, ¿no? Ustedes pudieran utilizar otras dimensiones para el doble manivela, otras dimensiones para el doble balancín, para el triple balancín. Y en este caso, estas son las dimensiones, ¿no? Si yo hago el cálculo matemático, que nada más es sumar, ¿no? 300 más 1000 es menor que 800 más 600. Serían 1300, ¿no? 1300. Y acá serían 1400. Entonces, si se cumple este criterio de que S más L son menores que P más Q, en el cual aquí podríamos tener un doble manivela, un doble balancín o un manivela balancín. Y ustedes, bueno, estuvimos analizando en el ejercicio o en los dibujos, ilustraciones que vimos del criterio de Grashof, que este tenía pues una permisibilidad de moverse en 360 grados o dar vueltas, ¿no? Y este era un arco, entonces teníamos manivela balancín, pero esto lo hacíamos mediante, pues analizándolo, ¿no? Pues lo que creíamos nosotros que pasaba, si este alcanzaba a dar vuelta, si los demás eslabones le permitían. Nosotros sabemos que puede ser un mecanismo que cumple con este criterio, ¿verdad? Pero sabemos que en este criterio hay 3 tipos de mecanismos de 4 barras, que es el doble manivela, doble balancín y manivela balancín. Y en base al análisis o viéndolo, por ejemplo, decíamos que cuando el eslabón más corto es un eslabón pivote que está unido al marco de referencia, generalmente este eslabón más corto va a tener forma de moverse 360 grados o dar vueltas, ¿no? O cuando el eslabón más corto estaba de esta parte, en esta parte superior, generalmente era opuesto al marco de referencia, generalmente se obtenía un mecanismo de 4 barras de doble balancín en el cual los dos eslabones pivotes no podían girar completamente, ¿no? Pero pues hay una forma, ¿no? De poder comprobar esto y es pues mediante la práctica, ¿no? Mediante hacerlo a mano o hacerlo en una simulación. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el SolidWorks. Aquí está ya abierto. Yo voy a abrir un nuevo archivo y les voy a enseñar, digamos que una forma, ¿no? En la cual nosotros podemos ahorrar tiempo eh, teniendo un buen criterio de diseño en SolidWorks. Sabemos que más adelante, o si no ahorita en materias de ahorita, están llevando el SolidWorks, o lo han llevado antes o lo van a llevar después, entonces esto les puede llegar a servir a futuro. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Pues sabemos que tiene, por ejemplo, tipos de elementos que podríamos incluir a la animación. Pues podríamos incluir los pernos, porque sabemos que tiene 4 pernos en los cuales se unen los mecanismos, los eslabones, perdón, tiene 3 eslabones móviles. Y también tiene un eslabón fijo o marco de referencia.
Nosotros podemos empezar tratando de hacer el diseño de los 3 eslabones móviles, por ejemplo, ¿no? Y lo podemos hacer en base a familias o algo así se le puede decir, decirlo de esa manera, pues no es exactamente lo correcto, pero se puede familiarizar con eso. Familias podrían ser, todos los eslabones móviles pues tienen la misma forma, nada más cambian en base a la longitud, ¿no? Entonces podemos hacer esos primero, que son 3, y se pueden hacer mediante una sola pieza. Vamos a ver cómo lo pudiéramos hacer. Si lo tratáramos de hacer los eslabones simulando, por ejemplo, los palitos de paleta, ¿no? Que es una barra con al final una forma de arco, ¿no? O de medio círculo. Podemos hacer así los eslabones móviles, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tomaría, dando un ejemplo, un plano frontal y luego empezaría a hacer un sketch y utilizaría, por ejemplo, líneas de construcción, ¿no? Para definir en este caso cuánto va a medir. Podemos utilizar una herramienta aquí que se llama entidades de espejo y hacer nada más la mitad del eslabón y luego después utilizar el espejo y que se refleje lo que hicimos de este lado, del otro lado. Y es digamos, un diseño más sencillo que irlo haciendo línea por línea. Entonces vamos a tratar de hacer nuestro eslabón de esta manera y luego nada más trazamos ahí unas líneas. La tendremos como que así y luego otra línea de aquí a aquí y nada más nos faltaría definir, por ejemplo, bueno, vamos a poner otra línea, pero de centro, de punto medio, de aquí a aquí. De esta manera, ¿no? Y esta la hacemos de construcción, nada más para tomarla como punto de referencia. Ahorita van a ver la herramienta. Nos falta nada más definir en base a dimensiones esta parte, ¿no? Yo diría que de este punto a este punto, si voy a hacer primero el más pequeño que mide 300, pues aquí lo haría a la mitad, ¿no? Dice que mide 300 milímetros, aquí le pondría 150 milímetros. Y luego pondré un radio de 30, por ejemplo, ¿no? Para que el diámetro sea de 60 milímetros. Y nada más nos falta aquí una línea azul que dice que no está definida en el dibujo. Hay que definir siempre los elementos, ¿no? Para definir, por ejemplo, si les quedara una línea azul, nosotros podemos seleccionar una línea contigua a esta y darle una relación, por ejemplo, que sea tangencial. O sea, tangencial es que esta línea y este círculo pasen por el mismo punto y ya nos ayuda a definirla como punto de referencia a eso. Si le pongo esto, miren, quise agregar relación tangencial, ya se borra de azul y se queda de negro, ¿no? Y así debe quedarnos nuestro dibujo, ¿no? Ya utilizaríamos la herramienta de entidades de espejo y aquí dice qué entidades de espejo y sobre qué o respecto a qué. Nosotros seleccionamos estas 3 y respecto a este, ¿no? Y si se fijan, se pone en amarillo de este lado. Es como si todos estos elementos los reflejara del otro lado en base a una línea vertical, que es la línea de construcción que pusimos ahí, ¿no? Y ahí tenemos nosotros nuestro primer eslabón, nada más que hay que hacerle unos agujeritos. Ahí se me pasó. Y para hacerle los agujeritos, pues se lo hago nada más de un lado para que del otro nada más repita la instrucción, ¿no? En este caso le vamos a poner de diámetro 30, ¿no? 30 milímetros de diámetro, que sea la mitad del círculo medio que está rodeando la pieza, digo, el arco más grande, digamos. Ahora sí utilizamos la herramienta de espejo, seleccionando todos. Y respecto a esta línea, y ya nos genera de este otro lado la otra parte, ¿no? Y ya tenemos esa parte, ya yo puedo extruir, como son eslabones, y pues son eslabones así nomás, digamos, de un análisis simple, yo ya puedo salir del croquis y generar una extrusión, ¿no? Para obtener un sólido. Aquí nada más le darían extruir base y 10 milímetros. Están en la cama. Nada más que necesito editarlo, a ver, porque no, permítanme.
hay que darle clic aquí, miren, para que nos genere un hueco en el centro. Se me olvidó hacer eso. Si le damos clic en ese sólido, pues ese se va a quedar sólido y esto se va a quedar hueco. Y ya nos queda así perforada nuestro primer eslabón. Y para no perder mucho tiempo, ya ven que son 3 diferentes con diferentes dimensiones. Yo de este mismo puedo crear familias o elementos que dependan de las propiedades de este croquis, modificando poquito nada más las dimensiones. En esta parte, miren, ustedes le darían clic en Configuration Manager, o si lo tienen en español, no sé cómo pueda decir. Y aquí dice las configuraciones, se les llaman configuraciones, y esta es la configuración por defecto. Si yo quisiera agregar otro eslabón con diferentes dimensiones, nada más le daría clic derecho aquí y agregaría una nueva configuración. Le pondría yo eslabón L, por ejemplo, eslabón S, porque es el más pequeño, ¿no? Listo, entonces eslabón S lo dejaríamos como el más pequeño. Si yo quisiera agregar otro, le pondría agregar configuración y escribiría eslabón L. Yo voy a crear de una vez todas las configuraciones y después pues modifico las dimensiones de los eslabones. ¿Qué seguiría después? Agregar otra configuración y poner eslabón Q y agregar otra configuración y escribir eslabón P para relacionarlos pues con los de la pizarra, ¿no? Que tenemos aquí, que son el eslabón S, P, Q y L. Nada más que L es un eslabón fijo, entonces L tal vez lo podemos ahorita nada más para que practiquen, ponerle las dimensiones, ¿no? Pero sabemos que ese eslabón L no va a estar ahí, van a estar más bien unas juntas fijas rotatorias, como las que se ven supuestamente aquí. Entonces sería cuestión de hacer eso nada más. Para el eslabón S, yo darle las propiedades, le daría doble clic y luego me iría a esta parte que está en amarillo, que dice Feature Manager, y vería el sketch, por ejemplo, ¿no? Le daría doble clic y veo que este es de 300, ¿no? Entonces este se queda tal cual. Me iría, por ejemplo, el eslabón Q, le doy doble clic y me voy para acá, y yo configuraría o modificaría el tamaño dándole doble clic en el sketch o en el croquis, ¿no? Vamos a darle aquí, no es doble clic, es seleccionarlo, clic derecho y editar croquis o editar sketch. Y según la ilustración, Q vale 600. Entonces, como esta es una longitud media, le voy a modificar esta longitud y le voy a poner 300 milímetros. Y se fijan, aquí tiene un nuevo dibujito que no lo tenía cuando estaba haciendo el primer croquis, ¿no? Que es para agregar estas dimensiones a todas las configuraciones o a una configuración en específico. Yo quiero que solo esta configuración tenga 300 milímetros, porque este es el eslabón Q o la configuración del eslabón Q. Entonces selecciono aquí donde dice esta configuración y le damos palomita y se hace más grande, miren. Ya le doy palomita aquí y salgo y ya está generado más largo, ¿no? Pero esto es por la intención de diseño que se hizo, ¿no? Se definió en base a esa longitud, en base a una sola longitud, yo puedo modificar los eslabones y ya automáticamente el extrusor o la herramienta de extruir base me detecta automáticamente la dimensión, ¿no? Sin ningún problema o ningún error en base a cómo se diseñó el croquis. Y aquí yo le puedo dar, por ejemplo, doble clic al eslabón S y se ve más chiquito, y el eslabón Q se ve más grande. Ya nada más faltaría, por ejemplo, el eslabón P. Le daríamos doble clic, nos vamos al Feature Manager y modificamos el croquis. Le damos clic derecho, seleccionar primero, clic izquierdo, y luego clic derecho y editar croquis. Y según es el, ¿qué? Eslabón, ¿qué? Perdón, Q, ¿verdad? No, es el eslabón P, dice que vale 800. Entonces, como esta es una longitud media, yo la voy a cambiar a 400, 400 más 400, pues 800, ¿no? Y ya hace otro eslabón. Salgo del croquis y ya se generó otra configuración. Y era el eslabón P, a ver si sí lo puse bien, eslabón P 800, sí. Ya si le doy doble clic al eslabón Q, se ve más pequeño, miren. Y el eslabón S se va a ver más pequeño todavía. Ya nada más para practicar, este no lo vamos a usar, pero lo podemos configurar, eslabón L, y luego se van a esta parte,
y luego editan el sketch y le pondrían aquí de 500 porque dice que vale 1000. Le harían doble clic y luego le pondrían 500, perdón, 500 mm. Y luego la palomita, ya nos modifica el croquis. Salimos y salimos. Y ya tenemos una familia de eslabones con diferentes tamaños, que sabemos que son los eslabones móviles. Sale. Esto pues ya nos ayuda porque ya configuré los 4 y no tengo que estar abriendo un nuevo documento y luego haciendo un nuevo croquis y luego poniéndole dimensiones y luego extruirlo. Entonces nos ahorra mucho tiempo. Cuando ustedes, si quisieran tomar un curso de SolidWorks y certificarse, pues este tipo de cosas son los detalles que hacen la diferencia cuando ustedes diseñan, ¿no? Y son, pues, como tratar de trabajar de una forma más inteligente. Estos serían los eslabones móviles, entonces vamos a guardarlo. Le ponemos guardar como en nueva carpeta, para que no se repitan. Le ponemos 4 barras ahí. Luego lo guardamos y le ponemos eslabones móviles. Lo guardamos y luego lo cerramos y hacemos uno nuevo, nada más para hacer, por ejemplo, los eslabones fijos que queden como una junta fija rotativa o rotatoria. Pues nada más hacemos esa piececita, al cabo nada más esa nos falta, y si queremos usar pernos, pues también hacemos los pernos. Entonces, nada más vamos a tratar de hacerlo como una chumacera, ¿no? Porque en esta imagen, pues es algo así. Entonces, ahí en un plano frontal, iniciamos un nuevo croquis, y luego utilizo, por ejemplo, unas líneas de construcción, digamos, una línea media, y luego ponemos así la línea, y luego otra línea aquí, luego le damos escape, y luego otra línea aquí y otra línea aquí. Y luego nada más para que quede como que ahí medio boludillo. A ver. Vamos a hacerlo otra vez. Aquí. Ahí no. Debe ser en el punto medio. Bueno, podemos hacer un círculo. O lo podemos unir. Pude haber hecho un cuadro también. Y luego hacer un círculo en el centro. Y luego después recortarlo. Pero pues ya como sea. Esta herramienta es para cortar. Dice, pues sí, recortar entidades, ¿no? Y ustedes pueden seleccionar alguna línea que quieran recortar para que les genere una figura, ¿no? Es otra herramienta que pueden utilizar y está en azul completamente. Otra forma, si ustedes están apurados en hacer un borrador y quieren poner rápido las dimensiones, pueden utilizar aquí donde dice Display Delete Relations. Aquí hay una parte donde dice definir sketch o definir croquis por completo. Ustedes la pueden utilizar. Le dan palomita y ya les da unas propiedades, ¿no? De dimensiones. Nada más que aquí, por ejemplo, ya es más fácil. Ya se las dio y ustedes las modifican. Ah, yo no quiero que diga 46.90 y no sé qué. Que diga que mide 40, ¿no? O 45 milímetros. Y luego ya lo ponen. Luego aquí doble clic, en vez de que mida 38, que mida 45. Así es un poquito más grande. Y pues para que digamos, esta eslabón fijo se pueda unir en los huequitos de los eslabones móviles, nada más hay que hacerle un círculo en el centro. Y ponerle nada más las dimensiones ahí, ¿no? Que sea de, ¿cuánto había sido? De 30 de diámetro, para que sea igual del diámetro de los eslabones móviles donde se van a unir. Salimos y ahí está nuestro croquis, ¿no? Nada más extruimos una base. Pudiéramos extruir una base o podemos hacerle una base abajo. Entonces, podemos poner un plano abajo, un top plane, miren, estaría ahí sobre esa línea. Y ahí podemos crear otro croquis de una base, ¿no? Para que sea como que en 3 dimensiones esta parte, miren. Este eslabón fijo, entonces ahí podemos hacer otro croquis en ese, ¿no? Para, por ejemplo, utilizar
cámaras, pueden dejar presionado control y luego presionar control 8 y se va al elemento que tienen seleccionado directamente, como que les manda la cámara ahí. Si quisieran una vista isométrica, control 7 y se las pone así. Si seleccionan este y luego le presionan control 8, pues les ponen esa cara, control 7 y así pueden manejarse más fácil, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer nada más un cuadrito, que sea la base, ¿no? Cuadro con el centro así, que sea un poquito más grande. Y nomás le ponemos dimensiones. Digamos que este mida 90. Bueno, no, poquito más, 95. Y de aquí que mida 30. Ya le damos palomita y salimos y ya pueden extruir 2 elementos, ¿no? Para hacer su piececita. Aquí le harán en extruir base. Primero extruiríamos este. Si se fijan, la flecha está para arriba y invadiría nuestra croquis de aquí. Entonces yo nada más invierto dirección y le pongo aquí que mida 30 milímetros. Luego le doy palomita. Luego extruiría otra aquí, otra base, extruir base. Y si quisiera que en el centro quedara un hueco, pues también tengo que configurar o que quedara en medio. Miren, si extruyo yo ahí, va a quedar como que salido. Entonces aquí hay uno que dice plano medio, que es el último, ¿no? En cuanto a direcciones de cómo se va a extruir la figura. Le ponen midplane y ya se pone en medio. Y le ponen 15, la mitad, digamos, ¿no? Y ahí está. Nada más que ahí como que el croquis quedó, no quedó hueco de en medio, ¿verdad? Vamos a darle a editar. Y luego podemos seleccionar esta parte, miren aquí, esta arista, digamos. Y ya cuando se pone ese color, ya me lo va a generar como un huequito, ¿no? Y ya queda ahí digamos que este va a ser lo que va a simular ser el eslabón fijo, 2 de estos dentro de un ensamble. Entonces yo lo voy a agarrar aquí a cerrar y luego lo guardo, ¿no? Guardar todo y luego lo guardamos como eslabón fijo. Ya dentro de SolidWorks ustedes pueden hacer otras cosas, ¿no? Si le pican a nuevo, pueden hacer ensambles o dibujos. Nosotros vamos a hacer un ensamble de partes para tratar de hacer la animación del mecanismo de 4 barras, ¿no? Entonces ahí en ensamble nosotros seleccionaríamos, por ejemplo, primero el eslabón fijo. Aquí ya se pone un poquito más complicado, pero no mucho, ¿no? Y aquí tenemos este eslabón fijo. No sé si alguien utilizó ensambles alguna vez en la materia de dibujo. Sí, pero pues en primer semestre lo usamos, profe, ya. Ya No llovió, ¿verdad? Sí, ya. Sale. Bueno, nada más ahí pues les pone por defecto si quieren agregar un elemento. Yo agregué este cuando recién abren un nuevo, digamos, diseño de ensamble. Y ya para hacerlo más como respecto a un punto de referencia, ustedes pueden darle aquí en el ojito que les muestre los sistemas de coordenadas. Si le dan así y ver los orígenes, ¿no? O ver los sistemas de coordenadas, mejor ver los orígenes. Le dan clic en ver orígenes y este es el origen de ¿cómo se le dirá? Nuestro ensamble. Ya ven que pues en un plano en 3 o 2 dimensiones tenemos distintas coordenadas, digamos, ¿no? Y este sería como el origen. ¿Qué puedo hacer yo? Pues tratar de poner esta pieza en el origen. Nada más que ahorita si las agarro no se mueve, miren, si le doy clic y luego la trato de arrastrar no se mueve porque está como enclavada. Como es la primera pieza, siempre la enclava por defecto SolidWorks. Le damos clic derecho, miren, y aquí nos muestra algunas propiedades. Aquí en español diría flotar, en este caso dice float. Si le doy clic aquí, nos dice que puede flotar ya la pieza, miren. Si le doy otra vez clic derecho, dice fix, puedo fijar. Si le doy clic, se queda fija y ya no se mueve, ¿no? Entonces yo la voy a flotar, ¿para qué? Para tratarla de poner este punto y este punto en el mismo lugar. O si no, este punto con el hueco que va aquí, ¿no? Porque aquí se supone que vamos a poner el motor que va a mover la manivela, una de las elementos, el eslabón o la manivela.
para que se mueva en el estudio. Entonces yo la voy a hacer respecto a este, mejor, ¿no? Y luego, como aquí no hay ningún puntito azul ni ningún punto de referencia que me ayude a ubicarla, nosotros podemos volverle a dar en el ojito, y esta, miren, nos muestra los ejes, y ejes temporales. Nos vamos a quedar con ejes temporales. Miren, nos dejó digamos, un dibujo de referencia donde este es el centro de ese hueco. Entonces, este centro, este hueco, queremos que quede en este punto. ¿Y qué se hacen los ensambles? Pues se hacen relaciones de posición. Vamos a tratar de hacer esa relación para que quede ahí. Aquí nos vamos en esta parte a donde dice assembly, y luego aquí dice mate, o pues mate es compañero, ¿no? En traducción, pero no sé cómo diga en español, algo muy parecido, ¿no? Pero es como relacionar. Ustedes le dan clic en ese clipcito y pueden seleccionar dos elementos y hacer que tengan un tipo de relación, ¿no? Por ejemplo, si tuvieran dos piezas y quieren que estén pegadas, pueden darle en coincidente, y esas dos piezas se van a unir, si así lo quisieran en un ensamble. En este caso yo le voy a dar clic en coincidente y voy a seleccionar esta parte y este punto. Y luego, si se fijan, pues ya como que quedaron en un espacio así. Sí están separadas, pero están como que coinciden en una línea recta, ¿no? Pero ese no me gustó. Entonces mejor utilizo el sistema de coordenadas de este con el de este, ¿no? Y ahí sí se va a mover exactamente. Tal vez no quede en el círculo, ¿verdad? Que es lo que yo quería, pero pues ya mínimo está muy cerca. Yo le doy palomita ahí. Es que en el otro dibujo empecé a hacerlo por el círculo, el, el croquis. Y aquí empecé acá abajo a hacer el croquis, por eso no quedó igual. Pero no importa, ahí eso es lo de menos. ¿Qué seguiría? Pues yo quisiera primero poner las dos elementos que simulan el eslabón fijo. Entonces voy a insertar otro componente. Aquí le damos en Assembly, dice insertar componente, y luego nos manda un navegador para buscar otro eslabón fijo y le damos clic en abrir. Y yo lo pongo aquí, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo quisiera que tuvieran otra relación de posición entre estos dos, ¿no? Como es un estudio en dos dimensiones, yo quiero que estén sobre un mismo plano, no que uno esté más al fondo que el otro, y que estén a una distancia de 1000, ¿no? Para que se simule que estamos utilizando pues esos 1000, que se supone que es la distancia o el valor de la longitud del eslabón más largo, que es el eslabón fijo. Entonces vamos a hacer otra vez relaciones o mates aquí en el clip. Y, por ejemplo, seleccionaría yo esta arista con esta arista y que sean coincidentes, ¿no? Automáticamente me mandó a coincidentes. Yo le doy palomita y luego la puedo retirar, miren. Y yo me voy a alejar y luego la quiero poner más lejos. Se pone más lejos, pero están sobre un mismo plano, miren. Nada más que se me puso de cabeza. Pero al menos ya está respetando que van a estar trabajando sobre un mismo plano, ¿no? Que me falta nada más que no se gire y que esté a una distancia de 1000. ¿Cómo podría hacerlo? Pues con más relaciones. Por ejemplo, yo le daría clic a esta cara y luego clic a esta cara y se va a quedar así las dos coincidentes. Coincidente quiere decir pues que actúan sobre un mismo plano ambas, ¿no? Yo le doy palomita y al menos ya no se va a mover, ¿no? Ya nada más me falta definir la distancia de una respecto a la otra, que debe ser de 1000. ¿Qué haría? Pues en base a sus centros, ¿no? En base a este centro y a este centro, que sean coincidentes, pero le puedo cambiar la distancia, miren. Le pondré ahí una distancia de 1000 milímetros, 10, 100, 1000 milímetros. Le doy palomita y si ya se me alejó, ¿no? Y le doy esta palomita, por ejemplo, también para finalizar. Y palomita. Y estos ya no se mueven para nada. Yo ya tengo digamos, mi eslabón fijo. ¿Qué falta? Pues agregar los eslabones móviles nada más. Yo insertaría componentes, le daría clic en insertar componente y este es el eslabón móvil. Nada más es uno, pero tiene diferentes familias o diferentes configuraciones. Entonces le voy a dar clic ahí y le voy a dar en abrir.
¿Cuál quiero primero? Aquí nos dice configuración, miren. Aquí dice la parte que quiero yo ensamblar, que se llama eslabones móvil, el documento, ¿no? Y tiene configuraciones. Yo quisiera primero poner el eslabón S, que es el más pequeño, ¿no? Yo lo pongo aquí, por ejemplo, y luego quiero insertar otro componente, que sería este mismo eslabón. Y según el dibujo, sigue el eslabón P. Vamos a insertar la configuración del eslabón P. Lo la ponemos aquí. Y luego insertar otro componente y luego este eslabón móvil. Y yo quisiera ahora el eslabón Q. Entonces pongo el eslabón Q. Y listo, ya acabé, ¿no? Ahí tengo todos mis eslabones. ¿Qué falta? Nada más unirlos. En este caso, por ejemplo, si ustedes quisieran hacerlo así, nada más si les encargo que pongan, por ejemplo, pernos, tendrían que agregar otro nuevo elemento, ¿no? Que sea una pieza, que sea un perno, ¿no? Y la pueden ir configurando así como, ahorita ven más o menos cómo le podrían dejar, nada más para que se les quede como de tarea y no tengan todo resuelto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sabemos que este eslabón, si estuviera unido por pernos, pues aquí estaría fijo este eslabón binario, ¿no? Estaría fijo aquí y este estaría fijo aquí y este estaría fijo aquí en base a sus centros, ¿no? En este caso lo vamos a hacer en base a los centros. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos, seleccionamos este. Podemos ir primero a Mate mejor o en el clip y luego seleccionar ya, por ejemplo, podrían seleccionar esta línea o esta cara. Esta cara pues forma parte de un círculo. Voy a seleccionar esta cara, por ejemplo, ¿no? Y esta cara. Y si se fijan, automáticamente nos pone una relación del tipo concéntrica, porque ambas caras pues son unas caras circulares, ¿no? Dentro de las piezas. Yo le doy clic en la palomita y ahí están unidas, pero se mueven, ¿no? No están definidas por completo en el ensamble. Sí se quedan unidas en el círculo, pero si yo empiezo a hacer la animación, ¿qué tal si se brinca para acá o para acá? Entonces, ¿qué hago? Puedo fijar esta cara con esta cara y ya quedan pegaditas, ¿no? Y le doy clic en la palomita. ¿Qué harían ustedes en vez de hacer esa relación? Pues meter un perno y luego fijar, por ejemplo, la cara del perno de este lado con la interna del perno de este lado y la cara del perno de aquel lado con la interna de este lado. Si gustan mejor, le doy control Z. Yo sí tengo un perno hecho, mejor lo voy a insertar nada más para que ya ustedes correría de su parte hacer, por ejemplo, el diseño, el dibujito del perno, ¿no? Este es el perno. No tiene nada que ver, ¿verdad? Pero pues ya es un elemento que une. Entonces, ¿qué hacemos? Si ustedes ya hicieran un perno, pues, por ejemplo, pueden hacer una relación, le dan clic en Mate y luego este con este, y luego ya nos lo pone concéntrico, ¿no? Le damos clic en la palomita y ya queda concéntrico, miren, pero se mueve también como el otro. Vamos a hacer este también concéntrico con este. Y ya quedan los tres en una, digamos, en una misma línea, trabajando. Pero yo quiero que aquí adentro, pues quede esta pieza, ¿no? Digamos que quede así. Y luego que esta cara pegue con esta cara. Ah, ya le di sin querer. Y que la otra cara, pues ya, como yo lo hice exactamente las dimensiones, pues ya queda bien. ¿Qué haríamos? Pues podemos seleccionar esta cara, no, primero Mate, y luego esta cara con esta. Y ahí ya dejamos fijo nuestro perno, ¿no? Nada más que como que las dimensiones no van a cuadrar. Tendría que modificar el tamaño de este. Este lo hice más grueso. Bueno, vamos a ver. Y este pues ya no se mueve, miren. Está ahí. Tal vez se mueve circularmente. Ahí vemos en su origen de coordenadas de esta pieza que se mueve la flechita, pero ya no se desplaza. Vamos a hacer otra relación de posición. Digamos que queremos esta cara de aquí con la cara de esta parte, ¿no? Del perno, ¿no? Y luego ya no lo une. Le damos clic en la palomita. Nada más que quedó como metido, ¿no? Entonces vamos a... Si a ustedes les pasara esto, también pueden modificar desde aquí la pieza, ¿no? Si le dan clic aquí, miren,
les puede generar automáticamente este menú, donde dice, por ejemplo, en esta parte, abrir parte. Si no les aparece así, este es el perno, ¿no? Entonces yo le puedo dar clic derecho y darle clic en abrir parte. Y la voy a hacer un poquito más grande. O espérenme, a ver. Es que para ese perno hice configuraciones. Lo voy a borrar, a ver, mejor. A lo mejor seleccioné un perno que no era. Insertar componente, perno. Abrir. Luego aquí hay perno 2 y perno 1. Este era el bueno. Este sí es del mismo tamaño. Nada más voy a repetir las relaciones que hicimos ahorita, ¿no? Por eso no voy a explicar esta parte, es lo mismo. Relación de esta cara con esta cara. Luego ya palomita. Y relación de esta cara con esta otra cara. Y ya nos queda ya bien fijo, ¿no? Ahí tendrían ustedes, si le pican control 8, digo control 7 para vista isométrica o control 8 otra vez, y ahí tenemos vista frontal, ya tenemos este, miren, ya se mueve. Que falta nada más unir este con este y luego después este con este y ya. ¿Qué haríamos ahora? Pues unir de la misma forma en base a relaciones estas dos piezas, ¿no? Le darían clic en el clip y luego seleccionarían esta cara con esta cara y ya quedan concéntricas, ¿no? Y lo mismo, miren, se mueve. Entonces tengo que fijarlo con respecto a otro perno o contra otra cara. Vamos a insertar otro perno para que quede mejor. Le daríamos aquí en insertar componente y luego insertaríamos este perno. Y este perno es el por defecto. Este es más chico, entonces este sí es. ¿O no será? Bueno, ahorita vemos en las dimensiones. No, mejor no. Creo que sí va a ser más. Insertar componente y perno. Abrir. Y a ver el perno 2. Sí, este es más pequeño. Este perno 2 va aquí. Y nada más ponemos las relaciones de posición, ¿no? Esta que tengo una relación de posición con esta. Y luego ya se quedaron concéntricos, ¿no? Sobre un mismo eje o línea. Y esta cara con esta cara. Y ya se unieron. Entonces ya nada más me falta unir, digamos, esta cara de este con esta cara de este. Ya quedaron bien pegaditos, ¿no? Yo le puedo dar clic aquí en la tachita para cerrar el de relaciones de posición y le voy a picar control 7 para ver vista isométrica. Y luego ya me puedo ubicar o presionar control 8. Ya tenemos casi todo el mecanismo, ¿no? Que nos falta poner nada más este con este y esta parte con el del origen de acá, con el fijo, vaya. Ponemos más relaciones de posición, clic en el clip. Podríamos hacer este concéntrico con este. Luego darle clic en la palomita y le damos clic en la tachita para insertar otro perno ahí. Entonces insertamos componentes, un perno, abrimos y lo ponemos. Este pues yo lo hice y ustedes lo pueden hacer, es muy simple. Ese no está grabado en el video, pero pues no es una pieza muy complicada la que tuvieran que hacer de un perno, ¿no? No es así súper exacto lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos pegar, por ejemplo, esta cara con esta cara. Le damos clic en la palomita y luego podemos pegar esta cara con esta cara y luego ya se mueve toda la pieza, ¿no? Y ya nomás nos falta unir, digamos, esta pieza con este, ¿no? Y también vamos a ponerle un perno. Entonces insertamos otra vez componente, que sería este perno, abrimos y es el perno por defecto, que es un poco más grande. Lo ponemos aquí. No, 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 insertar componente, no. Pondríamos relaciones de posición, este con este, que sean concéntricos. Y luego palomita.
Y luego lo podemos desplazar un poco. Y luego pondríamos, por ejemplo, esta cara con esta cara. Y luego palomita. Y ya nada más nos faltaría, por ejemplo, ser concéntrico este. Puede ser también con respecto a este, no pasa nada, miren, también se nos une. Y nada más nos faltaría, nada más que quedó aquí como que mal. Aquí nos falló el diseño, miren. Aquí quedó empalmado. Entonces, eso pueden llegar a cuidarlo ustedes también. Que no quede tan empalmado. Voy a quitarle todas esas flechas azules porque ya no las necesito. Entonces lo voy a quitar aquí, y le damos control 8 y ahí está, digamos, en 2 dimensiones nuestro mecanismo. Y ustedes, si ya lo tuvieran así, ya pueden hacer esto, miren. Y se fijan que es un mecanismo de manivela biela. Pero pues qué flojera, ¿no? Estar dándole nada más nosotros con la mano. Entonces podemos hacer nosotros un estudio de movimiento, que es muy sencillo. Aquí mismo dentro de ensamble, le darían clic aquí donde dice nuevo estudio de movimiento. En caso de que no estuviera, como en la materia de mecánica de materiales, que algunas herramientas como la de simulación no estaba, podemos arrastrarla de acá, miren, en el engrane este, le damos clic aquí, y donde dice Customize, seleccionaríamos con palomita la que diga New Motion Study. Vamos a buscarla. Motion Manager, por ejemplo, este debería estar con palomita, en caso de que ustedes lo estén haciendo ahí en su casa y no lo encuentren. Ese podría estar con palomita, y hay uno que dice SolidWorks, algo de animación. Bueno, creo que aquí no está, nada más que esté ese, por ejemplo, en esa parte. Y hay otra parte que dice Add-ins. Pues le damos clic en Add-ins. Y aquí debe de estar, miren, aquí está el de simulación que usábamos antes. Este es el otro, ¿no? SolidWorks Motion. Le pueden dar clic en la palomita y darle en OK y ya les va a aparecer aquí. ¿Sale? O si no, les aparece aquí, en esta parte, miren, en Add-ins, ya les aparecería aquí el SolidWorks Motion, ¿no? O en Assembly, en esta parte. Entonces, ¿qué haríamos? Pues un nuevo estudio de movimiento, nada más que como que se solaparon las... Ahí está, como que hubo un fallo ahí en el programa. Vamos a darle clic aquí en nuevo estudio de movimiento, ¿no? Y luego nos genera este tabulador, miren. Este estudio de movimiento es en base a tiempo. Si ustedes quieren hacer una animación o cómo es que se movería el mecanismo durante 10 segundos, pues pueden definirlo aquí. ¿Qué más podemos hacer ahí? Agregar cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un menú. Podemos poner orientaciones y vistas de cámara. Yo no las quiero. Yo las voy a desactivar. ¿Por qué? Porque mi estudio es de un mecanismo de eslabonamiento en 2 dimensiones, entonces yo nomás lo quiero ver de cara, ¿no? O actúe en un solo plano. Y aquí dice lights y cámaras, pueden ponerle ahí elementos, ¿no? Por ejemplo, ambiente o luz direccional, miren, por ejemplo, desde dónde pega la luz o las sombras del diseño. Ustedes pueden ahí jugar con eso para que les quede acá bien, bien chido, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Tenemos más cosas aquí, miren, por ejemplo, aquí dice motor, podemos mover un componente si es afectado por un motor. Si este fuera un mecanismo de alguna máquina, nosotros sabemos que este es el manivela. ¿Por qué? Porque este se mueve por completo, ¿no? Entonces, aquí en este elemento estaría movido por un motor. Si yo quiero mover este otro, miren, se restringe el movimiento, o se dobla, se rompe, miren. Entonces, este no puede girar por completo. Y este sí puede girar por completo. Sale, si yo pusiera el motor de este lado, me va a arrojar un error en el estudio. Por eso es importante a veces usar estudios de movimiento cuando son, digamos, ensambles o mecanismos ya muy complejos que quisieran simular. Es importante porque ahí les arrojaría dónde se pueden equivocar. Y en un dibujo, pues no sabemos dónde se puede uno equivocar. Tal vez se puede equivocar uno viendo el resultado, ¿no? Ah, es que no quedó como es. Pero pues física, viéndolo, al menos en base a una simulación, es más
más padre para todos, ¿no? Saber cómo funciona. Entonces, ¿qué podemos agregar aquí también? Dampers, dice ahí, fuerzas, contactos y gravedades. Yo voy a agregar una gravedad. ¿En base a qué? En base al plano que estoy utilizando, ¿no? Si aquí estuviera actuando la gravedad, pues caería en esta línea vertical que es Y. Entonces yo pongo Y y le doy palomita, ¿no? Y ya agregué eso, ¿no? Nada más que aquí en animación, no quiero una animación, quiero un análisis de movimiento. Entonces aquí se me olvidó decirles, se le pone Motion Analysis, ¿no? Es la simulación más realista, dice ahí. Entonces yo utilizaría eso, ¿no? Y ya me generó automáticamente con una sola propiedad que es gravedad, una línea, ¿no? Yo puedo hacer el cálculo, miren, para hacer los cálculos se le da clic aquí en esta tablita con un engrane. Y si no hay motor, miren, la gravedad hace que actúe así el mecanismo, por ejemplo. Nada más está ahí como columpiando. Pero yo quiero agregar un motor, también, ¿no? ¿Qué haría? Pues le daría clic aquí donde dice motor. ¿Y qué tipo de motor es? Pues es un motor rotatorio o lineal. Como no es un pistón que se esté desplazando, sino un motor pues que gira para que la manivela gire, tenemos que seleccionar rotatorio y motor. Y dice componente o dirección. ¿En base a qué componente? Pues en base a la manivela. Le daríamos clic a este y se pone una flecha, miren, una flecha roja ahí, que quiere decir que ahí se va a estar moviendo. Y dice velocidad constante, pues sí, que sea una velocidad constante de 100 revoluciones, así se va a mover ¿cómo se llama? El mecanismo. Entonces yo hasta ahí podría darle palomita, miren. Aquí, componente de dirección es este. Aquí. Pueden dirigir ustedes en base a qué. Yo quiero que dé vuelta mejor hacia la derecha, así. Entonces ya le dan palomita. Y ya ustedes pueden calcular, ¿no? Calcularían el estudio y así quedaría el movimiento, ¿no? Nada más con la gravedad. Entonces falta que detecte el motor. Algo pasó ahí con el motor, miren. Motor rotatorio. Edit feature. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a borrar todo. Vamos a borrarlo todo mejor. Aquí le damos clic derecho y lo borramos. Le ponemos que sí. Y vamos a agregarlo otra vez. Su motor rotatorio, componente o dirección es esta. Y velocidad constante, vamos a cambiarle a 50, por ejemplo, RPM. La dirección, a ver ahí. Y a ver que lo calcule. Ahí nos está afectando la gravedad. A lo mejor, a ver, vamos a moverlo. Vamos a suprimir la gravedad, a ver. Y vamos a calcularlo. Bueno, ahí se está moviendo. Suprimimos la gravedad y ya se está moviendo, ¿no? Según un motor. Nada más que vamos a ponerlo en una vista frontal. Otra vez le podemos dar clic en calcular para que esté calculando continuamente si agregáramos más elementos al mecanismo, o en play si ya no vamos a agregar más, ¿no? Ahí tenemos el mecanismo funcionando. Si ustedes quieren que dure más, nada más seleccionaríamos esta línea, miren, y luego le ponemos a 8 segundos, ¿no? ¿Qué pasó? Y luego recorreríamos este hasta acá, porque es la línea, digamos, de cuánto tiempo va a actuar el motor, ¿no? Vamos a darle calcular. Y ahí lo está moviendo, ¿no? Y ahí se acabó el movimiento. Entonces,
¿Qué más podemos hacer? Bueno, aquí dice que pueden obtener también gráficas, ¿no? Calcula los resultados y crea gráficas también. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el cálculo de posición, velocidad y aceleración, podíamos utilizar este para obtener gráficas también de cómo se comporta. ¿Qué más? Ah, sí. Vamos a tratar de eliminar este motor. Vamos a borrarlo. Y si yo quisiera poner el motor en este otro eslabón. Ah, ¿qué pasó aquí? Algo borré que no era. Bueno, vamos a darle suprimir. Acabo de suprimir también oculta Miren, está pasando. Vámonos al modelo otra vez. Ahí está el modelo. Es el estudio de movimiento el que falló ahí algo. Bueno, estábamos en este estudio de movimiento 2, ¿no? Vamos a agregar un motor, digamos, en el otro eslabón, en este. Y vamos a tratar de darle movimiento, a calcularlo, digamos, ¿no? Y aquí nos arroja un error, miren. Dice que no podemos resolver la ecuación de movimiento porque el mecanismo está bloqueado. Entonces, esto también, este tipo de análisis nos ayudan, por ejemplo, en base a las dimensiones del mecanismo, poder determinar hasta dónde se puede mover. Aquí no se podría mover si ponemos el motor aquí. Hasta ahí llegaría el movimiento. Entonces, ¿por qué? Porque este eslabón está actuando como balancín, no como una manivela que gira completamente. Entonces, de ahí podemos, digamos, ver cómo es que puede fallar si nosotros no definimos bien, como por ejemplo en el ejercicio que hicimos del, del rociador de agua. Si lo poníamos del otro lado, pues si se fijan, pues no va a servir como una manivela a este lado. El motor no puede ir de este lado porque no gira el mecanismo por completo. Entonces, el motor 2 es el bueno, ¿no? Entonces lo voy a dejar de suprimir o un preset, ¿cómo dice? Un preset, perdón. Y vamos a volver a calcularlo. Y ahí se está moviendo, ¿no? Y ahí tendrían ustedes, ya podrían guardarlo, le pueden dar en guardar o podrían exportar la animación. Ustedes le pueden agregar más cosas, ¿no? Aquí dice lights, cámaras, escenas o acá apariencias y queda con un fondo de una fábrica, lo que quisiera, ¿no? Así más profesional. Pues esos ya son detallitos, ¿no? Aquí ya lo pueden exportar, por ejemplo, ¿no? Aquí dice en este guardar animación. Si le dan clic, les dice que pueden guardarla con un formato tipo AVI, que es un tipo de formato de video, ¿no? Le voy a poner ensamble, no, 4 barras, manivela, balancín. Y luego lo podemos guardar ya, ¿no? Y aquí dice cuántos fotogramas quieren. Creo que en el cine se usan 30 fotogramas, ¿no? O si alguien juega videojuegos, saben que dicen que corre a 60 y que frames, es número de fotos por segundo, ¿no? Y para que se vea así más, que no se vea tan forzado, que se vea foto por foto, si le ponemos más, va a pesar más el archivo, pero se va a ver como que más fluido el movimiento. Yo lo voy a dejar en 30 fotogramas. Y le voy a dar clic en aceptar y ahí lo está como digamos compilando. Y ya terminó ahí de compilarlo, ¿no? Y vamos a ver si se guardó. Creo que aquí está, miren, 4 barras, manivela balancín. Lo voy a abrir con un reproductor de video. Y ahí está el mecanismo funcionando, ¿no? El manivela balancín. Y así pues pueden hacer un estudio de movimiento de un mecanismo en SolidWorks. Voy a parar ahí la grabación, ¿sale? Para que no se haga más larga. Oiga, profe,